Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esto es Escuela Abierta, el programa de la derrama magisterial sobre educación en el Perú, educación primaria y secundaria, pública y privada, y les doy la más cordial bienvenida a el primer programa del 2014. Somos un programa joven, pero que ha ido ganando un público poco a poco, un público fiel que nos va siguiendo semana a semana. Salimos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de Exitosa Radio, que nos ha acogido como su casa para difundir un poco informaciones acerca de la educación en nuestro país, generar opinión, generar debate. Así que estamos ya listos en este primer programa del 2014 para seguirles brindando pues toda la información pertinente, no solamente para padres de familia, también para maestros, para directores y en general para todos aquellos que estamos involucrados y preocupados en la educación de nuestro país. Vamos a empezar entonces el día de hoy con el informe, analizando el informe alternativo preliminar. El informe alternativo preliminar es acerca del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños en el Perú. Vamos a conversar de ello con la señora Ana María Watson. Ella es presidenta del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, y le damos la bienvenida aquí en cabina. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitar. Gracias por estar aquí con nosotros. Y explíquenos, para empezar, por qué este informe se le llama informe alternativo y preliminar. Uh-huh. Y bueno, entendemos que tiene que ver con un seguimiento que se hace acerca de los derechos del niño, uh-huh, y su aplicación en nuestro país, ¿no? Pero explíquenos un poco eso. El Perú es uno de los países firmantes de la Convención por los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que ha concitado el interés de la mayoría de los países. Tiene más de 193 países que participan de esta convención. Al ser firmante de este tratado, el Perú adquiere una serie de responsabilidades, entre ellas ir mejorando cada vez más la situación de la infancia, uh-huh, para tenerla más a un nivel internacional, ¿no? Entonces, como parte de esto, el Estado tiene la obligación de presentar un informe cada 5 años. Correcto. Entonces, nuestro país debió de haber presentado el informe. El anterior fue el 2005, el 2010-11 tenía que presentar el siguiente informe. Ya. Pero ha habido cambio de gobierno, ya, ¿no? Entonces el anterior gobierno ya lo tenía casi listo y sucedió el cambio. Entonces este gobierno lo volvió a revisar y volvió a hacerle cambios, lo cual demoró la presentación. Pero recién se ha presentado el informe. Okay. ¿Cuándo se ha presentado? En el mes de septiembre, uh-huh, del 2013, debiendo haber sido hecho el 2012. Ya. Entonces, de acuerdo a esto, o sea, el Estado presenta su informe y 6 meses después la sociedad civil debe de presentar su informe alternativo. El Estado, correcto, puede decir: todo marcha bien, señores. Yeah. La sociedad civil también tiene un lugar que ocupa y dice: no, acá falta, acá hay deficiencias. Perfecto. Entonces es un análisis que la sociedad civil lo hace. O sea, nosotros los ciudadanos que queremos saber si realmente lo que ha dicho el Estado en su informe es un cumplimiento o hay deficiencias, uh-huh, ¿no? Eso es el informe que ustedes han preparado, el preliminar. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que el Estado, al no presentar el informe en la fecha señalada, entonces nosotros lo que hemos hecho con este informe le llamamos preliminar, porque en realidad vamos a tener que hacer otro informe. Uh-huh. ¿Por qué? Hemos hecho este informe para presionar al Estado a que presente su informe. Pero no me dice que en septiembre lo han... Claro, pero nosotros... Este de aquí ustedes lo hicieron para presionar a que presentaran su informe. Esto nos ha demorado 2 años, este informe. Preparar este informe nos ha demorado 2 años y hemos participado 190 organizaciones a nivel nacional en
la redacción de este informe. ¿Cuántas organizaciones? 190 organizaciones a nivel nacional. ¿Qué son ONGs diversas. Hemos consultado a organizaciones de niños, a más o menos 160 organizaciones de niños, y han participado, hemos formado un colectivo nacional que está integrado por 7 instituciones: la Asociación Nacional de Centros, la Campaña Peruana por los Derechos a la Educación, Aldeas Infantiles, Plan Internacional, Save the Children, Tierra de Hombres, Holanda, y Tierra de Hombres, Lucian, y World Vision. Son las organizaciones que hemos participado en este colectivo, y cada una de estas organizaciones convoca a una serie de instituciones en diferentes partes del país. En todo el país. Así Entonces, es. En base a eso se ha hecho el primer informe, el preliminar. Este es un preliminar. Okay. Y el otro... vamos a prepararlo ya para el próximo año, ¿no? Correcto. O sea, en base a lo que el Estado ha presentado en septiembre. Así es. O sea, porque acá no conocíamos la situación, o sea, el informe del Estado, pero sí la situación de la infancia. Claro, ustedes hacen su propio análisis también de cómo ha ido el cómo va desarrollándose la inversión del Estado en las diferentes líneas, cómo va desarrollando la preocupación que debe de tener el Estado en temas como, por ejemplo, la desnutrición infantil, la trata de niñas, la violencia en la infancia, que agrupa otros temas como es el bullying, la violencia sexual, el maltrato infantil. Es decir, la problemática en infancia es bastante amplio, porque es un sector muy vulnerado, el más vulnerado de la sociedad. Claro que sí. Y entonces este cuarto informe alternativo preliminar de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la Convención sobre Derechos Humanos del Niño del Estado peruano, ¿no?, hacia nuestros niños, entre el 2006, un análisis entre el 2006 y el 2012. Efectivamente. En temas educativos específicamente. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, en temas, el tema de la educación es un tema realmente preocupante. Claro. O sea, creo que todos coincidimos cuando decimos: nuestro país va a demostrar avance en la medida que nuestros niños y nuestros ciudadanos puedan demostrar un cierto nivel cultural. Entonces, la educación del pueblo refleja la preocupación del Estado, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, en el tema de educación, nosotros resaltamos varias preocupaciones en esto, ¿no? El atraso escolar, la deserción escolar, el problema del acceso en las zonas rurales, ¿no?, por el tema geográfico por un lado, lo cual dificulta muchas veces que los niños puedan ir al colegio, las facilidades que se les pueda dar para asistir a colegios o poner ciertos colegios pilotos en algunas zonas. Entonces, ahí tenemos una serie de preocupaciones en el tema de vamos a ir educación, tratando de abarcar una a una las más saltantes, porque todas son importantes, obviamente, ¿no? Pero de hecho no nos va a alcanzar el tiempo seguro para verlas todas. Pero digamos, yo empezaba leyendo este resumen del informe que decía que en los últimos años, si hay alguna buena noticia, es que la inversión en educación sí ha aumentado. Evidentemente no de forma ideal, ni justa, ni como todos quisiéramos, pero ha habido un aumento. Y se está invirtiendo más en grupos tradicionalmente marginados. Aunque todavía no alcance. ¿no? Así es. Digamos, esos serían los puntos positivos, si se quiere, de este análisis. Así es, sí, efectivamente, ¿no? O sea, ha habido un avance, no podemos negarlo. Hay toda una inversión en el tema de inclusión social. Entonces, eso también se va a ver reflejado, supongo, de acá a un año, porque la inversión se está haciendo, ¿no? Entonces, y se están desarrollando una serie de programas. Pero tenemos, por ejemplo, otros que nos preocupa. Hemos escuchado el tema de la prueba PISA, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los medios de comunicación han levantado el tema como un tema sumamente preocupante. Y ustedes han hecho todo un análisis de cómo entre estos años 2007-2011 ha ido digamos, avanzando o estancándose el tema de la comprensión lectora, el tema de la comprensión de las matemáticas también, ¿no es cierto? Y de ciencias. En zonas rurales y en zonas urbanas. Sí, ¿Qué han encontrado?
realmente en la zona rural el avance es bastante lento, muy lento, realmente por el tema de inversión, por el tema de la capacitación de los profesores, porque creo que ese es un tema muy importante, la capacitación de los profesores, los estímulos que puedan tener los profesores para ir mejorando cada vez más. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay varios temas que se tendría que tener en cuenta, aparte de la capacitación de los profesores y que ellos estén en condiciones de poder querer ir a las zonas rurales, ¿no? Yo, por ejemplo, hace algún tiempo estuve en el Putumayo. Entonces, por ejemplo, los profesores que se van a las comunidades tienen que vivir en las comunidades. No pueden cobrar sus sueldos mensualmente, tienen que hacerlo cada 3 o 4 meses. Entonces, eso realmente, y son personas que están solas, claro, porque no pueden trasladarse con su familia por los costos que esto significa. Entonces, la problemática es bien grande, el tema de la educación en zonas rurales y qué decir en las zonas de frontera, ¿no? Entonces, allá la problemática es mucho peor, pero hay avances y eso lo hemos conversado con el viceministro de la mujer, de poblaciones vulnerables, justamente, el doctor Julio Rojas, que están implementando, supongo yo que todo esto ya se va a ver después, están implementando barcos con la Marina de Guerra y están yendo de pueblo en pueblo, están dando salud, están capacitando a los profesores, están dando DNIs a los niños de las zonas. Capacitación de profesores también, porque lo de salud sí sabía, básica, ¿no? Entonces, yo creo que hay un esfuerzo importante a un tema que está muy abandonado, que ha estado muy abandonado en toda esta última etapa, ¿no? Entonces, sí, el tema de los profesores, por ejemplo, ¿no? Que puedan evaluarlos a los profesores, o sea, se quede el barco un periodo, claro, para poder hacer todo una evaluación y ver cuáles son las deficiencias y ver cómo ir mejorando. Entonces, creo que sí hay interés, pero, como le digo, el tema de las pruebas PISA, acá han hecho una medición en 65 países, obviamente, de los más ricos, o sea, no son. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que se quiere? Que se quiere ver, de acuerdo a la cuestión económica, cómo va a ir avanzando en estos países. Y bueno, efectivamente somos los últimos, lo cual es una pena, pero lo cual demuestra también el interés que han tenido los diferentes gobiernos en el tema, ¿no? O sea, no es este último gobierno, esto se viene arrastrando. Claro, hemos ido mejorando porque esta prueba se viene tomando cada cierto tiempo. Cada, ¿no? 3 años, sí. Se ha ido mejorando. Tasa de deserción. Leí aquí que en todo el país la tasa de deserción escolar, de acuerdo al informe que ustedes han emitido, así es. Es más alta en secundaria, 8.8, que en primaria, que es 1.3. ¿Por qué razón? También leía que hay brechas entre el área rural y urbana, ¿no? En el área rural la deserción en primaria es 1.7, en la urbana 1.1. No están tan alejadas en realidad, pero casi está a punto de doblarla. Secundaria, la deserción escolar en el medio rural 9.5 y en espacio urbano 8.4, esto es del 2011, ¿no? Y en el ámbito nacional, dice, la deserción escolar es mayor en niños que en las niñas, tanto en primaria como en secundaria. No sé si esto a mí me parece una novedad, porque por mucho tiempo uno sabía que en el área rural sí, se, digamos, privilegiaba a los niños para que estudien y no a las niñas, ¿no? Parece que esto ha cambiado, ¿no? Dice aquí, las áreas rurales los porcentajes son más equilibrados, igual ligeramente superiores en las mujeres. En primaria rural deserta 1.8 de las mujeres y 1.7 de los hombres, y en secundaria 9.7 de las mujeres frente a 9.4 de los hombres. Y en el área urbana, hombres en primaria deserción 1.3 frente a 0.9 de mujeres, y en secundaria 8.8 en hombres frente a 8.1 de mujeres. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, en el área urbana y también en el área rural, es por el tema del trabajo infantil, ¿no? O sea, hay presión para que puedan los chicos salir a trabajar y para poder compensar los ingresos familiares.
Ese es uno de los grandes problemas. Y uno de las grandes preocupaciones también de este gobierno es el tema del trabajo infantil, porque justamente los chicos, por ir a trabajar, dejan el colegio, lo cual ya les quita posibilidades de un desarrollo o poder aspirar a un mejor trabajo, ¿no? Posteriormente, igual en el área, tanto en el área rural como en el área urbana, la problemática es la misma para estos muchachos. ¿Y qué dice la Convención de los Niños sobre el trabajo de los niños? Bueno, los niños no deberían de trabajar, supuestamente, no deberían de trabajar hasta más o menos los 15 años o 16 años, donde ya se supone que ya tiene un nivel básico, la primaria, en nuestro caso, y la secundaria, lo cual le permitiría ya tener un conocimiento mayor de lo que ocurre en el país, un entendimiento mejor de la problemática del desarrollo, de la cuestión económica, es decir, ya ha desarrollado ciertos niveles cognitivos que le permiten tener una mejor posición frente a todo. Pero ¿no? ya viendo la realidad mundial en la que los niños trabajan, también da ciertas pautas acerca de cómo debe, si es que el niño cómo se ve obligado a trabajar, cómo debe compensar. Claro, ahí por ejemplo nosotros lo que buscamos es que el niño que trabaja o los adolescentes trabajadores puedan tener un seguro social, trabajar ciertas horas para poder seguir sus estudios escolares o seguir estudios técnicos, claro, que los pueda capacitar para poder tener mejoras en sus condiciones de vida posteriores, ¿no? Si me permite, vamos a recibir una llamada telefónica. ¿No? Ya. Vamos a ir a un corte entonces y regresamos en un momento más para seguir hablando del informe alternativo preliminar de la sociedad civil acerca del cumplimiento del Estado peruano sobre la Convención de Derechos de los Niños. Regresamos. Bueno, seguimos conversando con Ana María Watson. Rápidamente, porque ya nos queda apenas un par de minutitos, el tema de retraso escolar. También leía que en las zonas rurales es mayor el retraso escolar que en las zonas urbanas, que en el 2011 alcanzaba 21.8 en primaria en zonas rurales, el atraso, y 6.9 en zonas urbanas, mientras que en secundaria el atraso escolar llega al 32.6 en secundaria en el área rural y en 12.2 en el área urbana. Ya, ahí, ¿cuál es el problema del atraso escolar? Yo creo que esto va asociado al tema de la desnutrición infantil. O sea, ¿por qué se atrasa un niño en sus estudios? No solamente porque llega tarde o porque va tarde en edad, ingresa tarde en edad al sistema educativo, no, sino también porque está asociado al sistema de la desnutrición, al problema de la desnutrición infantil. La información que tenemos sobre desnutrición infantil es realmente dramática. El primer lugar lo ocupa Puno, con 73.7% de desnutrición infantil. Le estoy dando estas cifras al 2011. ¿En qué edad? Desnutrición infantil, estamos hablando del primer rango, ¿no? O sea, proporción de 36 meses de edad a 6 años. O sea, la primera etapa donde el niño está en proceso de formación de su cerebro, de su capacidad de desarrollo, de su capacidad de conocimiento que va a tener posteriormente. Bueno, acá el niño está desnutrido. Entonces es impresionante, y todas las ciudades o las provincias que tienen este proceso de desnutrición son dramáticas. ¿Cuáles otras? La otra que tenemos, la segunda, es Huancavelica, 64.3%. El tercer lugar lo ocupa Madre de Dios con el 59.4%. Luego está Loreto con el 57.3% y Ayacucho con el 56.2%. Entonces dime tú, Claudia, claro, con estos niveles de desnutrición, ¿vamos a poder...? No, ya empiezan con desventaja esos niños, lo cual es sumamente injusto. Bueno, hay es injusto. Muchos otros temas que no sé si ustedes han colgado este informe en la web para que la gente pueda consultarlo. Estamos en proceso, acaba de salir esta anemia en cifras, la mesa de concertación la acaba de publicar, y nosotros también como GIN, junto con la mesa de concertación y otras instituciones, tenemos un equipo que estamos analizando cómo va el presupuesto que está dedicado a la infancia, cómo se va ejecutando, cómo va la ejecución. Porque una cosa es que digan, estamos poniendo tanto dinero para esta línea,
pero la ejecución a veces no responde a todo el monto, ¿no? Pero el informe preliminar lo tienen está colgado en internet, en nuestra web, porque hay temas acerca de por ejemplo, la calidad de la educación en los niños y adolescentes indígenas. Hay temas también acerca de las brechas, ¿no es cierto?, existentes en las coberturas de servicios educativos. ¿Y dónde lo puede consultar la gente? En la web del GIN, que es GIN. ¿Cómo se escribe GIN? GIN, es Grupo de Iniciativa Nacional. Sí. Grupo de Iniciativa Nacional. .org.pe. Bueno, si ustedes quieren consultar directamente las cifras, hay muchas cifras, obviamente muchos cuadros, muchos porcentajes, todo realizado de manera bastante científica y rigurosa por esta representación de la sociedad civil que hace un análisis de cómo ha ido el tema de la educación en nuestro país de acuerdo a los derechos de la Convención del Niño. Yo creo que es importante que el Estado tenga en cuenta que debemos de mejorar, tenemos que mejorar, pero ¿de qué manera? ¿Con qué fondos? Muchas veces nos dicen, de acuerdo el tema de PISA ha traído una serie de respuestas de parte de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, Brasil acaba de implementar una medida que es importante señalar. El 75% de las regalías petroleras está destinándola a la inversión en educación, porque también Brasil está entre los últimos lugares en el PISA, no nos rasguemos las vestiduras, ¿no? Chile también. Chile tiene un porcentaje, me parece que es entre 5% o 6%, que lo dedica. Entonces creo que es importante. Tenemos fondos. Hay que usémoslos de manera adecuada, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Ana María Watson, presidenta del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. Ya saben, consulten el informe alternativo preliminar de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño en el Perú en la página web www.gin.org.pe. Muy bien, gracias. Regresamos en un segundo.